la parte teórica. Vamos a ver, he traído 3 o 4 ejemplos. Este primero es una migración de una página web a una aplicación de directa, tal como está. Estamos en Dreamweaver, si hacemos una vista previa, el navegador quiere arrancar. Esto fue un pequeño cliente que hice. ¿Habéis oído hablar de Adobe Wave? Wave es una especie de servidor de notificaciones que ha creado Adobe. Es un pequeño icono que se ve. A ver si se ve. Es una pequeña aplicación que se crea residente. Entonces tú te puedes suscribir a determinados feeds, alimentadores, y cada vez que hay una noticia en ese feed, salta una luz. Yo hice un feed sobre Dreamweaver, entonces lo que quería era poder postear. Ellos te dan la opción de hacerlo con PHP, con tu página, no sé qué, entonces tú envías el mensaje y ellos se encargan de manipularlo y enviárselo a la gente que esté suscrita. Me permitiría añadir links y demás. Todo esto te lo ofrecen ellos. O sea, tú siempre tienes que hacer la página. Y cuando manda el mensaje, como podéis ver, en Wave ha saltado el mensaje. Esto era muy bonito, pero a mí una página no me interesaba. O sea, no me interesaba entrar todo desde una página. Digo, bueno, como sé que prácticamente soporta cualquier cosa en JavaScript, lo que voy a hacer va a ser migrarla. Y la migración fue tan sencilla como coger la misma página y pasarla a otra. Antes de que veáis cómo se hace en él, arriba nos ve el menú. Los que tengan Dreamweaver sin instalar ninguna extensión, la parte de arriba, el Level Application Settings y el crear un archivo de no lo van a tener. En la web de Adobe hay una extensión que le añade esta funcionalidad. Todo el soporte de se lo dio Adobe a través de una extensión a Dreamweaver. Es tan sencillo como bajarla, instalarla a través del Extension Manager y en ese momento Dreamweaver ya tiene soporte para él. Reconoce toda la sintaxis y como veréis además, lo que os decía, aparece el panel de vosotros. Aparte de crear el archivo E, tenemos una opción también de las vistas previas. Nos aparece Adobe. Se empieza a comportar como un navegador. El problema ha sido que tenía abierto otro sitio que no era este. Me obliga, si quieres hacer una vista previa, a tener el sitio abierto. Como veis, en la parte de abajo ya tenemos toda la consola funcionando. Como veis, en la página no he hecho nada. Es una página que es HTML y JavaScript. Esta utiliza Spray para los paneles. Esa es la API que me dan ellos para validar que soy yo. Y cuando le doy a enviar, fijaos, está conectado. También la petición. Este truco es un truco muy sucio. Soy el aportellado del código, porque escribo basura y hago llorar a la gente. La idea que tenía al principio era, por lo típico de esto que es muy chulo, hacer a través de ellas, enviar la petición, no sé qué, no sé cuánto. Lo voy a hacer con Spray, que mola mucho. El problema que tenía era que si quería ver una imagen, Spray no me dejaba. No, aquí, si quería subir una imagen, tenía que ser por un post normal. No me dejaba subir la imagen. Digo, pues aquí
algo que inventar que parezca algo interesante. Lo que hice simplemente fue añadir un iframe, lo primero que se me ocurrió, así se lo intuí. Aquí, sí, está ahí arriba. Y digo, lo mando a la página remota y que me devuelva a un iframe del resultado. Y de esa forma queda muy elegante, para que no lo sepa, como que fuera un mensaje, cuando en realidad es un simple iframe que está cargando la página remota. Pero lo interesante no es eso, y de eso mejor olvidaros, para que alguien me cuenta, sino que podéis ver que es eso. Hemos cogido una página simple que está funcionando en internet, en un navegador, y simplemente la hemos compilado para él y funciona. ¿Eso se puede hacer con Flash? Sí. No sé, la gente que sepa se puede hacer. Coger un... Ya me ha salido la mañana. Más cosas que podemos hacer desde Dreamweaver, antes de seguir con más ejemplos. La parte más pesada de crear las aplicaciones, posiblemente, por lo menos para mí, es el archivo XML en el que se configura. El application XML es un rollo de, efectivamente, XML. Entonces lo que sacaron en Dreamweaver fue este panel en el que tú le empiezas a decir lo que te interesa. El nombre de la aplicación, el nombre del archivo, las descripciones, los tamaños de ventana, el tipo de ventana que quieres. Si quisiéramos, por ejemplo, el que no fuera una ventana que no tuviera... ¿Dónde vas? Los diferentes modos de ventana, eso lo vais a encontrar en todas las aplicaciones de él. Y en el caso de Dreamweaver la ventaja es eso, que no nos tenemos que pelear con el archivo XML, sino que escriba los botones. Nosotros venimos, apretamos los botones y le decimos los que se tienen que ejecutar. Más cosas antes de seguir con otros ejemplos. Os comentaba que la ventana principal todo lo que es toda esta parte sería el Application Sandbox, la parte de aplicación. Os dije que estaba muy limitado en el tema de JavaScript. Hay muchísimas librerías de Ajax que funcionan bastante mal. En Sprite se lo trabajaron bastante y consiguieron que funcione sin problemas. Por ejemplo, podemos utilizar sin problemas algunas partes. Por ejemplo, todo lo que son los widgets y demás, como las pestañas, todo esto funciona sin problemas. Eso lo puedes utilizar en el application sin problemas. O sea que las limitaciones vienen por otros lados, pero vamos a ver un poquitín más adelante. O las podemos ver ya. Esto viene de un ejemplo que tienen ellos. Está traducido y ya he leído algún ejemplo. Es para que veas cómo funciona eso, la diferencia entre el application y el remoto. Suelen llamar ellos o el no application. Esta parte de aquí es el iframe, en la que vamos a cargar luego el no application. Luego vamos a ver. Como esta es la página principal, esta va a ser la de la aplicación. Esta va a ser la que va a tener acceso a todo lo de ahí, todo lo de él. Y va a tener limitaciones en cuanto a JavaScript. No puedes utilizar eval. O sea, si en tu parte de aplicación vas a utilizar un eval, olvídate. Mándala al sitio remoto y si tienes que hacer alguna manipulación que implique eval, utilizas el puente y le devuelves el resultado. En otro ejemplo que veremos más adelante, por ejemplo, no puedes cargar scripts remotos. No te dejará, por ejemplo, de forma dinámica cargar un script remoto. Luego es un ejemplo con jQuery de cargar un JSON de forma remota. Eso tampoco te deja hacerlo, dice que no es. Eso para acá. Y la parte del iframe, que antes estaba escondida, es este. Es el remoto. Este sí puede hacer los eval. Veremos que no puede acceder al API directamente. Esta parte. Esta que estáis viendo ahora es el remoto, es el que se veía en el iframe de dentro. Luego cuando lo ejecutemos lo vais a ver igual un poco más. Pero sí, por ejemplo, si utilizamos el sandbox,
veremos que podemos acceder, por ejemplo, estos de ellos serían del API de ver qué sistema operativo tenemos, o por ejemplo ejecutar un trabajo. En este caso lo que utilizamos es el child server. Lo vemos primero en ejecución, para que lo entendáis y luego vemos el código. Como veis, ahora se empieza a ver lo que había que hacer. Como hemos dicho, esta es la parte de la aplicación. Por ejemplo, me deja ver el sistema operativo a través de la función que luego veremos. Dice que es un Windows XP. O sea que en esta parte sí estamos accediendo a él, sin ningún problema. El eval me dice que no se ha ejecutado y de hecho vemos abajo en el envío. Error. Violación de seguridad del runtime. Nos dice que ese eval ahí que no lo ejecuta, que te olvides. Pero sí, por ejemplo, podemos llamar a través de llamar a los objetos que tengas en el child server. Por ejemplo, esto va a llamar a una función que se encuentra aquí. Ahora mismo no me acuerdo que encuentra. Sí, esta función está definida aquí. O por ejemplo, esto de la mundo también está definido, luego lo veréis en el código, está definido aquí dentro. No está definido aquí. O sea, no es JavaScript que está en esta parte, sino que está en esta. Son dos ejemplos para que luego veáis el código. Y como decíamos, esta es la parte del iframe, esta es la que se comporta tipo navegador. Para lo bueno y para lo malo. Si hace los eval, sin problema. Pero si haces una llamada al Windows Runtime, a la API de para comprobar el sistema operativo, te dice que nada, que no sabe no contestar. En este caso vamos a ver. Sí, te dice que es un valor no definido. Porque digamos que se comporta de forma independiente, es una función que está dentro del iframe y el iframe funciona como una cápsula. La única salida que tiene es a través de los puentes. Porque, por ejemplo, la misma función, pero llamada, o sea, no es ejecutada dentro del iframe, sino que la hemos llamado fuera, luego lo vamos a ver todo esto. Tampoco os asustéis ahora, esto es, digamos, que veáis las limitaciones en un sitio y otro. Ahora sí me dice. Como operativo, es decir, esta parte, aunque esté encapsulada, ha conseguido acceder aquí. ¿Ha conseguido? No, la hemos dejado. O por ejemplo, un trace. Lo tenemos aquí. Todos los traces que hagamos con JavaScript, con la API, nos salen en Greenweaver abajo. Vamos a ver el código. Esto es lo que hay en la aplicación. Como veis es el HTML, el GTL, el más. Esta es la parte, el documento principal. Por lo tanto es la aplicación. Para él, el documento principal siempre es la aplicación. Un truco que hicieron en Adobe también. Dijimos al comienzo que lo que habían hecho era implementar el objeto runtime a partir del cual empezaban a desplegar todo. Al estar todavía escribiendo Windows Runtime System no sé qué, no sé cuánto, les pareció un poco mucho. Crearon un archivo de JavaScript, se llama el ARLS. Lo que hace simplemente es convertir, por ejemplo, el Windows Runtime Flash Events Time Event va a ser Air Time Event. Entonces tú empiezas a escribir y en vez de acordarte de todo esto, pues nada, Air, punto, Time Event es idéntico a lo que existe en el... O sea,
El nombre lo dice, son alias. Forma de acortar el código. Eso es lo que hace el archivo alias JS. Por ejemplo, tenemos aquí una función que es 100% AE. O sea, no tiene JavaScript del lado remoto ni nada, sino que simplemente es la que devuelve el sistema operativo. Que es el alias ser, luego el capabilities.sistema operativo. Hablábamos del puente. En el puente el truco, lo que hacen es crear un objeto en JavaScript y cuando tú ya has definido tus funciones, bueno, hay dos maneras. O bien cuando defines tus funciones se las vas añadiendo al objeto, por ejemplo aquí el trace, está allí el expose, y le decimos que devuelva por la cadena que le preguntemos. Pero siempre añades al objeto que creemos que va a ser el que se va a comunicar con la parte del if. Y la otra opción sería, una vez definidas las funciones, simplemente asignárselas otra vez. Tenemos el expose, punto. Y el BROS va a ser el equivalente a la función del sistema operativo. Se trata de que todo lo que digamos que pase de un lado a otro, asignárselo a este objeto. Porque este objeto luego va a ser el que le vamos a pasar al parent. Es un poco complicado, ¿no? Sí. A ver cómo explicamos más. El parent, digamos que es un contenedor de cosas que pueden pasar y cosas que no pueden pasar. Sobre todo menos. Lo que hacemos nosotros es, primero definimos todas nuestras funciones y luego al final le decimos, bueno, pues el objeto que hemos creado va a ser el que va a llevar todas las funciones. Y automáticamente él va a saber que todo lo que dependa del code o que tenga contenido va a ser cosas a las que pueda esperar. Y al revés, tenemos que conseguir crear un objeto, por ejemplo yo lo he llamado remoto, que me traiga todo lo que hay en el iframe. O sea, todo lo que haya definido en el iframe, digo, déjame acceder a ello. Esta igual es la parte más complicada. Esta era la parte del documento principal. Lo voy a repetir otra vez porque es que a mí a veces también me cuesta un poquitín. Es entender sobre todo eso, que todo lo que defináis tiene que ir a este objeto. No se tiene que llamar expose directamente. Tú puedes crear un objeto propio, aquí, y luego tú le empiezas a añadir. Para luego, en tiempo ahora, asignárselo al parent. El objeto expose actúa como un puente entre los dos sandbox para que tú definas explícitamente lo que quieres exponer del application sandbox. Exacto. Tú tienes funciones que quieres que el remoto pueda ver y pueda utilizar, por ejemplo, un tráfico. El remoto por naturaleza no puede. Es decir, él tiene restricciones de seguridad, pero te permite saltártelas, pero de forma explícita a través de un objeto. Muy bien explicado. Pensar siempre es que la parte remota o el iframe, ese no puede acceder a nada de esto, a no ser que nosotros lo dejemos. Y la única manera que se les ocurrió fue esta, que tú crees un objeto y automáticamente se lo asignes al puente padre. Y al revés, que tú puedas crear un objeto con el que puedas acceder al hijo. Yo tengo una pregunta, un poco... No había nada más sencillo. O sea, por la naturaleza dinámica de JavaScript, por ejemplo, si tú hicieras alguna operación a través de una llamada desde la application sandbox al remote sandbox y modificaras el objeto exposed, ¿eso violaría la seguridad? ¿O se puede hacer o no lo quiero decir? Es decir, una vulnerabilidad provocada a través de una llamada a un script remoto que modificara el objeto, que es el sandbox list este de aquí. ¿Esto se podría hacer, por ejemplo? Ya, lo que pasa es que para acceder al parent tienes que dar permisos del hijo. Por eso es por lo que al final aquí en remoto le tenemos que preguntar. Porque tú en el hijo, que es el iframe, cuando digo el hijo me refiero al iframe, el sistema es el mismo. Tiro mis funciones y le digo que el puente
el child. Vale. Y aquí le paso las funciones. Con el nombre de la función y el alias que le quiera dar. O sea, que no es posible crear un script que se salte esto, porque simplemente la única forma de reventarlo sería que tú supieras que la función tiene un agujero y por esa función voy a entrar. Claro, si tú, por ejemplo, haces una función que te permita, qué sé yo, imagínate la función que te permita pasar cadenas directas. Dice, no, yo necesito una función que me deje pasar cadenas directas sin validar nada. Claro, llega el tío y te dice, vale, a través de esa función, yo sé que le puedo influir a coger la fidez. Porque cuando lo escribo lo va a hacer igual. Ellos lo que han hecho ha sido lavarse las manos, es decir, tú sabes lo que pasa y lo que no pasa. Y mientras tú no lo digas, aquí no va a pasar nada. De esa forma ellos ya no tienen problemas de abogados, ¿y tú? Como decía, este es el remoto, este es el iframe. Lógicamente no tiene acceso a él. Entonces, por ejemplo, tenemos que dar una función que cuando la llamemos te va a decir, esto es desde el sandbox del navegador. O una función que te diga algo. Cuando tú escribas, dime algo. Automáticamente te devuelve a la cadena. Como esas dos funciones quiero que me salten en la parte de la aplicación, lo que hago es decirle, pasárselas y decirle que el child sandbox va a contener esas funciones. Cuando las tengo definidas esas funciones, aquí le digo que me las asigne al objeto remoto. O sea, coge todo lo que hay en el child sandbox, esto sería el documento principal, y le digo el objeto remoto. Un nombre, y le digo que va a ser todo lo que hay en el child sandbox. De esa manera, por ejemplo, tengo... ¿Os acordáis que en el iframe había una función que se llamaba dime algo? Lo acabamos de ver hace un momento. Pues yo le digo que remoto, punto, dime algo. Y le paso la cadena que quiera escribir. Esta función no está en este documento, sino que está en el iframe. Y la hemos llamado a través del child. O por ejemplo, yo si quería hacer el... En el caso contrario, estamos en el iframe. Tenemos aquí. Le hemos dicho, es un botón, le doy clic, del parent sandbox, la función 3, una de las funciones que le habíamos pasado, que es el parent. De esta manera, él sabe que esta está definida en lo que es la aplicación y por lo tanto accede a ella. Lo que haga la función es problema tuyo. Pero ellos por lo menos sabes que te la dejan pasar. Con la línea de encima, lo mismo. Tenemos la función que era BROS del sistema operativo, que se la asignamos al puente, al sandbox, y entonces es lo mismo. Le ponéis el objeto y automáticamente vale el sandbox bridge, punto, y la función. Esta parte de seguridad igual es lo más complicado de ver. Para mí por lo menos es lo que más me parece. Es segura, elegante no sé hasta qué punto, pero bueno, es lo que hay y es con lo que tienes que pelear, lo más, de la forma más habitual. Tampoco se dan tantas situaciones como para que no, a no ser que tengáis que hacer alguna cosa. Tengo algún ejemplo. Un lector de Twitter.
sencillo, lo que hace es simplemente coger los últimos tweets que me han salido. Y este botón lo que haría sería la aplicación de la forma de vamos a primero encontrar el otro momento. La aplicación es muy sencilla, simplemente leer los tweets, los 3 últimos tweets, y un pequeño botón que me crea un archivo de texto en el que me los guarda. Como veis, la parte tenemos un documento principal, que es este, en el que yo he hecho una función que se llama guardar texto. Esto es código de ER, es la parte que la gente que sepa más de ER, por ejemplo, os lo podrá explicar. Se encarga simplemente de leer el archivo, tweets.txt, y escribir el contenido. Esto es ER, por lo tanto no se podría ejecutar aquí. ¿Qué es lo que haces por tanto? Creas un objeto, de nuevo le voy a llamar expose, que es la palabra, no sé, la palabra de moda, y le digo que 6 steps, pero que después se va a convertir para leer aquella función. De esta manera ya sé que al cargar le diga que el parent sandbox va a contener aquel objeto. ¿Por qué hice esto? Porque me dio la gana poner el botón de guardar en el iframe. Este es el root del Twitter, esto es lo que se ve en el iframe, esto se ejecuta sin problemas en el navegador. Esto es lo que hay en el iframe. Como veis en el navegador se ejecuta sin problemas. Pero con la política de seguridad, si lo quieres hacer en ER, no. Dice que no, es que eso no. Que eso es jQuery, que eso carga un JSON remoto y que eso no se hace. Pero claro, yo tenía el botón y yo quería que me guardara el texto. ¿Cuál era, por lo tanto, la única solución? Hacer el parent sandbox y al botón, que lo tenemos aquí, por aquí más abajo estaría, le di una función que era salvar los tweets y le dije que cogiera el texto del documento del div en el que tenía los tweets leídos y que llamara el parent sandbox y que le dijera guarda el texto. Y ahí te va la cadena. Haz con ella lo que quieras. Yo la podría llamar de forma directa por eso, porque está dentro de un iframe y por la política de seguridad no puedo hacerlo. Y ya que estamos aquí, tenemos el... ¿Veis el archivo Idalia? Sí. ¿Veis el introspector? Este es el que os permite depurar. Para depurar lo que hay que hacer es incluir el archivo, ejecutar, y cuando la tienes le das a 0.
puedes inspeccionar el HTML del documento. ¿Modificar el DOM? ¿Puedes Desde modificarlo aquí ahí? me parece que no. ¿Inline? No, solo lo ves. Solo lo ves. Se puede apuntar a la consola. Y si hubiera peticiones remotas, no, también te aparecerían aquí las peticiones. Otra gente lo que hace es utilizar me parece que hay uno que es el Firebug Lite o algo así, un archivo JS, y se lo añade. E incluso, al incluir el introspector, tienes la opción de utilizar, por ejemplo, ahí. Introspector. Salta la consola. Me dice que lo que le pasa al resto. Esas son las formas de depurar que tenemos. Esta es 100% ER, esta la vais a encontrar con cualquier plana, con cualquier programa en ER. Y esta en cambio es la de Dreamweaver. En Dreamweaver si utilizamos si en vez de la consola hemos utilizado lo que hace es saltar lo que es el trozo en flash, lo que devuelve Dreamweaver abajo en pared de los usuarios. Todo muy tarde. Y último ejemplo. Dijimos al principio que podemos utilizar, que podemos hacer prácticamente cualquier cosa que hacíamos con Flash, ¿no? Y que a su vez podemos llamar a librerías SWF o SWC. Como veis, mis avances en el diseño van mejorando poco a poco. Y en el código ni os digo. Hostia. Me hace llorar esto. Es estándar, Yo creo que es algo tan bonito como Es estándar. Ah, es estándar. Joder, es un macho. Mira que despacio. Eso es una cosa. Bueno, esto era la idea que hice fuera intentar hacer una aplicación que hiciera algo que no se puede hacer de forma nativa con JavaScript. Es un conversor convierte archivos PNG y BMP a JPG. Sería simplemente llegar hasta aquí y me devuelve al escritorio el mismo archivo pero ya en formato JPG. No cambia la extensión solo, sino que lo convierte a JPG. Eso en JavaScript no se puede hacer, que yo sepa. Aunque puede cada uno que sabe Dios. Entonces me pareció buen ejemplo por esta línea. ¿Veis el AS3 por el I? Los flaseros lo conoceréis seguro, ¿no? Esta parte que es un clásico, dicen los flaseros que es un clásico. Yo no tengo ni idea, ¿sí? Pero me da igual. Yo simplemente la llamo, lo único que le tengo que decir es que el tipo va a ser application barra xbox y lo llamo como un script corriente político. Y en el momento que la llame puedo empezar a funcionar con ella. Lees un poco la documentación de ella. Como veis, he hecho muchísimo esfuerzo, 33 líneas de código para convertir a JPG. Y ¿dónde está? Aquí. Esta es la que pone JPG y es de la que se encarga el AS3 por el I. Esa es la que carga. No lo miréis mucho los flaseros porque lo he escrito yo, es contenedor y cosas de esas raras, no.
Pero a mí me interesaba esto, que es el Windows Runtime, el contenedor de ES, y luego simplemente llamar al paquete .com, .adobe, .images, .jpg encoder y el nivel de calidad. Esto es de la librería SCS, por el INS. O sea, yo no sé lo que hace la librería ni me interesa. Yo sé que si me leo la documentación de ellos, en el paquete con Adobe Images tiene este método, o sea, que le pasas un valor que es la calidad. No me interesa saber más. No tengo ni que llamar a paquetes ni cosas raras de esas que hacen los flasheros. Yo puntito y para adelante. ¿Y bitmap? ¿El bitmap es una clase de JavaScript? En la solución y en ¿Aquí? el Sí. AD. Sí. ¿Es de ¿sí? Esto me lo discutieron anoche. ¿Qué fue lo que hice yo? Crear el contenedor al principio, algo así me acuerdo. Pues lo que hice fue crear un contenedor en el que pudiera arrastrar una imagen para tenerla dentro de la aplicación, llamar al 6JPG para que me la convirtiera y una vez terminado, que llamara a la imagen cargada para que me mandara el escrito ahí, el archivo convertido. Supongo que los que hagan AS3 lo sepan hacer mejor que yo, pero esto es JavaScript. Vamos, que no venimos del mundo AS3. Digamos que hay partes que nos toca un poquitín nuevas de cómo funciona todo. Digamos que estamos escribiendo AS3 pero con JavaScript. Pero, una pregunta, ¿puedes escribir script 3 puro y duro? No. Directamente no. Vale. O sea, tienes que hacerlo con una... Lo que sí puedes hacer es un paquete, un SWF escrito en AS3 puro y duro, y luego simplemente llamarlo. Y lo llamarle a los métodos de SWF. La AS3 con el IF es AS3 puro y duro, ¿no? Que tendrán que ser públicos, ¿no? Entiendo. Vale, no me meto ahí, ¿ok? Claro, porque los métodos de una librería pueden ser públicos, privados, protected. Pones lo que quieras. Yo creo que solo podría acceder a los públicos, entiendo. Ah, tú dices para empaquetarlo y... Claro, porque a lo mejor hoy hay métodos que yo no quiero que pueda acceder el desarrollador. Si está compilado, pueden ver. Yo entiendo que sí, que solo se pueden acceder a los públicos. Claro, así que lo objeto ya está. Ya. Porque lo que te digo es eso, que yo lo que sé hacer es poco y mal, pero lo único que sé hacer es JavaScript. Y digo, por lo tanto, mira, sé que puedo hacer librerías de SWF y manipularlos con JavaScript. Y una pregunta, ¿las puedes cargar dinámicamente? No sé si lo haces o es un proceso de compilación que tienes que compilar el código. No lo he probado, pero el problema que vas a tener es que lo que tienes que hacer en el IFE. Por ejemplo, el truco del Twitter. Aquí con jQuery, ¿cuántos? ¿Con jQuery nadie? No, vale, vale. El truco del GetJSON lo conocéis, ¿cómo funciona? ¿Viste el que cargaban twitters, no? Remotos. Con JavaScript, ¿eso cómo puede ser? Sin proxy, sin nada. ¿Cómo puede ser posible que yo llame a una función, le dé una dirección remota y automáticamente la cargue? Eso las peticiones lo tienen prohibido, ¿no? Saltos de seguridad. Es el truco de la GetJSON. ¿Lo habéis utilizado alguna vez? Porque es muy cañera para estas cosas. Lo que hace es generar una URL, lo que dices tú, crear un enlace a un script remoto. O sea, crea el código, script src, no sé qué, no sé cuánto, el sitio remoto devuelve un JSON y luego lo que hace la función es evaluarlo. O sea, digamos que dentro del script va el JSON. Dice script src y tal URL. Y esa URL cuando la llamas, devuelve un JSON, si quieres con el nombre de la función que tú lo puedas hacer. Como llamar o insertar scripts remotos si lo permite, fue el truco que se les ocurre. O sea, lleva ahí toda la vida, hasta que uno se dio cuenta de que, mira, para esto podría servir. Por eso te digo, por eso lo puedes hacer en esta parte. Por
eso está a partir del iframe, si la cargas como aplicación en no funciona. Te dice que para el otro lado. No, pero el bridge sí que podrías, ¿no? Si lo expusieras desde el bridge, desde el parent, poner una función en el objeto exposed que permitiera cargar una URL cualquiera. Tú le pasas la URL remota. Sí, pero aparte tienes que pasar para que le dejara hacer evaluations. Claro. O sea, tienes que hacer las dos cosas. Vale, vale. Y entonces ellos también, posiblemente se puede hacer, pero ellos te dicen que tú sabes lo que haces. Porque tienes que pasarle sí, la URL y luego hacer el eval para que la ejecute en la aplicación. Vamos aquí con el diseño. ¿A alguien le hace falta un diseñador? Y tengo ahí, por ejemplo, un archivo PNG. Creerme, es PNG puro y duro. No es que le haya cambiado la extensión y cosas raras. Lo arrastro aquí. Y después de pensárselo, hasta que me devuelve con el mismo nombre, me lo ha convertido a JPG. Para que se vea que no es el mismo, luego me llamáis tramposo. Este ocupa 68K. Esto 8,6. Te va a recordar que no sé qué pasa. ¿Se ve? Esto más que nada es como ejemplo de que veáis las posibilidades que tiene en el sentido de trabajar con cosas que no son de JavaScript, de las que podemos tener acceso. Y luego todo lo demás de la API, o sea, todo lo que sea escuchar MP3 y demás y cosas de esas, todo. Y nada más, preguntas sencillas. Todo lo que expones a través del objeto Os ha gustado lo del puente, ¿eh? tienen que ser funciones o también puedes compartir, exponer objetos complejos como propiedades del objeto entera. O sea, ¿tienes acceso solo a métodos que definas o también a propiedades de información que se nos almacenan directamente? Más propiedades. O sea, si tú dentro del objeto ese tienes un objeto con un montón de información, podrías acceder directamente a tu Posiblemente sí. objeto. Yo lo he probado sobre todo con funciones, pero posiblemente sí, porque si forma parte de ese objeto principal que llamamos expose, si está dentro, está dentro. O sea, que no haría falta andar mandando esa información a través de funciones, sino que podrías acceder a toda directamente a través de ese objeto. O sea, en vez de hacer una petición a una función para que te devuelva la información que está en remoto, por ejemplo, al revés, desde el remoto al... Bueno, las dos direcciones no están. Si quieres compartir información de la aplicación al remoto, no tendrías que usar una función que te la devuelva. Podrías acceder directamente a la información en el objeto si está guardada en el objeto. Imagínate que tiene una propiedad que se llame nombre. No tienes que llamar a una función que es nombre, podría atacar directamente a nombre, por ejemplo. Sí, que tú defines un objeto que es nombre con En el expose le añado una propiedad que es nombre igual a aulas. Y en la llamada, entonces puedo usar en el lado contrario expose.nombre. Sí. Eso.
puedes modificar este nombre, por ejemplo, desde un lado. Es que va por No sé ahí, qué, va no sé por qué ahí la decir. idea. O sea, si era a través de funciones siempre, entonces hay que andar como con setters y getters, o directamente es verdad que tienes acceso al objeto entero como si fuera local. Posiblemente pudieras tener acceso al muestro local. Aunque no sea buena práctica, a lo mejor no. Pero bueno, pero hay que trabajar con dinero. Yo creo que sí, se puede. ¿Qué es lo que me has amañado? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás tramando? No, no, nada. Ahora mira. O sea, si necesitas saber de Dios, Y el diseño con qué lo hiciste con Fireworks. Y lo exportaste como HTML. Se puede exportar, en Firefox también da la opción de exportar a Edge. Hacer lo que son las interfaces. ¿Y cuánto tiempo te llevó el diseño? ¿Te refieres con la cruz arriba, con la izquierda o Los efectos de borde redondeado. Sí, yo lo sé hacerlo, pero en Fireworks no sé. Si puedes alcanzar ese nivel no hayas de... perdido ya? No, pero se me costó... Me costó dibujarla... No seas modesto, la tecla no X. seas modesto. Cuando pones la tecla X ya me salió. No, pero la tabla de Fireworks era un poquitín en serio. Tiene la opción de crear interfaces. Lo que son las opciones básicas de los botones, por ejemplo, de arrastrar, cerrar la ventana y demás, lo tiene aquí. O sea, tú puedes hacer lo que es la interfaz y que te devuelva una joya como... Vamos a volver a verla. Ahí está. ¿Admite PNGs de 24 bits? Para hacer la interfaz esta y que no se vea el bordecillo blanco ese típico del GIF. Pues te voy a contestar con otra pregunta. ¿WebKit lo soporta? Sí. ¿PNGs de 24? Sí. Pues entonces sí. El motor de renderizado esto es WebKit. Si WebKit lo soporta, adentro. Por ejemplo, lo que hablábamos, no sé cuándo estuvimos hablando, el Canvas. ¿Me parece que lo soporta ya WebKit? Sí. Sí. De Y hecho, el CS3 bueno, muchas la cosas, ¿no? HTML5 casi, bueno, soporta bastantes cositas. Si soporta Canvas, puedes trabajar en Canvas. Y te lo representa mental. Tú si funciona en Safari, digamos que la versión oficial es si funciona en Safari, funciona en ahí. Y si en Safari se ve bien, en él se va a ver bien. Porque es el Pero, mismo motor. ¿qué versión usan? Pero claro, la van actualizando según sacan release del player de, ¿no?